Graves, que es la orbitopatía distiroidea en el Graves. Esta puede ser un poco más entretenida y para los que no hacen optometría más útil. Bueno, obviamente, como ya saben, va a estar asociado al hipertiroidismo, pero también lo podemos ver en pacientes que están eutiroides e hipotiroides. ¿Está bien? Así que eso no se confíen si hay un paciente con un laboratorio eu o hipotiroide. Y no se va a correlacionar obviamente necesariamente con el nivel de hormonas, no es que va a ser peor a más hormonas, a mayor hipertiroidismo. Es más común, como ya saben, en mujeres, y es bilateral y asimétrica, que son todas cosas que ya conocen, que ya saben. El 40% de los pacientes que tienen Graves van a tener la orbitopatía distiroidea. Va a haber una relación temporal entre la aparición de una y la otra de 2 años. Importante siempre el TRAP, el anticuerpo contra el receptor de TSH. Y vamos a tener un 6% de formas moderadas a severas, que son las que más nos preocupan, y un 0,5% que amenazan la visión, que son las que van a tener neuropatías o exoftalmos muy severos, muy marcados. La evolución natural es una fase inflamatoria inicial, después se nos va a estabilizar el cuadro y se va a convertir en una fase inactiva en los 12, 18 meses, incluso hasta los 2 años. ¿Está bien? Pero nos puede persistir la proptosis y el estrabismo en estos pacientes. La patogenia es una inflamación, como dice acá, del tejido conectivo que va a afectar la región peri e intramúsculos externos, la grasa intraorbitaria y las glándulas lagrimales. El antígeno es el receptor del TSH y a veces este receptor el receptor del TSH va a ser una unidad funcional, formar una unidad funcional con el receptor del factor insulino-símil tipo 1 y son estos los que van a activar los fibroblastos. Esto, la importancia que tiene es que algunos tratamientos actuales biológicos van a apuntar contra este receptor. Después vamos a ver algunos, se lo voy a mencionar. Entonces, vamos a tener una fase activa con infiltración linfocitaria, acumulación de glucosaminoglicano, edema, todo eso lo que lo conocen, la lipogénesis. Y una fase inactiva con fibrosis e infiltración grasa. Fíjense la diferencia, que por esto es más interesante, entre una fase aguda activa y una fase más crónica inactiva, en donde en los músculos, que es lo que estamos viendo acá para el tema de estrabismo y demás, como estos músculos son un poquito más heterogéneos, tienen infiltración grasa, que esto es más característico de las fases más crónicas también. Cuando vean una tomografía o una resonancia y vean esta heterogeneidad en el músculo, ya nos habla de que lleva un tiempo de evolución del paciente. ¿Bien? Los factores de riesgo, los no modificables, la edad, el sexo y factores genéticos. Esto es lo más importante en fumar para el desarrollo de la orbitopatía. Siempre se tiene que insistir al paciente que deje de fumar. Y el iodo radioactivo es en aquellos pacientes que se va a hacer iodo radioactivo. Normalmente tenemos que dar un tratamiento preventivo con corticoides porque se nos puede prender fuego en la enfermedad en esos casos. Así que cuando en endocrinología le mande a ustedes un paciente con la idea de hacerle iodo radioactivo, es para que ustedes le pongan corticoides, ¿bien? Preventivamente. Y factor de riesgo también, el no tener controlado el balance hormonal. Paciente que esté hipo o hipertiroide. El estrés oxidativo, los niveles de TRAP están relacionados. Y favorables, se estaba hablando mucho ya hace un tiempo de las estatinas, porque además tiene un efecto antiinflamatorio de estatinas, entonces se le está dando una importancia al uso en estos pacientes. El selenio, que lo habrán escuchado en los pacientes con cuadros leves, que le dan selenio en los primeros 6 meses. Y siempre mantener normales los niveles de hormonas tiroides, también apuntar a eso. Esto es de un consenso entre la Sociedad de Tiroides de Estados Unidos y de Europa, que es del 2022 más o menos, que hace este escalón que es bastante aplicable a cualquier enfermedad. Importante es para recordar que es el preventivo, siempre cesar el hábito tabáquico, el eutiroidismo. Si se va a hacer radioterapia,
dar el corticoide como profilaxis, evitar el hipotiroidismo después de la radioterapia, porque a veces pasa eso, el hipotiroidismo, tanto el hiper como el hipo nos perjudican, y podemos dar selenio en pacientes con orbitopatías, lo podemos dar en cualquiera en realidad, pero está estudiado en lo que son las orbitopatías leves, en los cuadros leves. En los más severos aparentemente no tendría beneficio. Las manifestaciones ya las conocen, la de la orbitopatía de Graves y la retracción. Fíjese, siempre que tenga retracción palpebral en el paciente, fíjese que tenga BEL positivo o no, porque si tiene BEL positivo le va a proteger la córnea, si no está más predispuesto a desarrollar alguna lesión. La proptosis, la quemosis, el edema periurbitario y los más graves, la disminución de la agudeza visual, puede ser por manifestaciones en la superficie del ojo o la neuropatía óptica. Así que eso obviamente ya lo saben, pero es importante. Y en el estrabismo van a tener más compromiso del recto inferior, posteriormente del recto medio, recto superior y lateral. Por lo general lo que tenemos es una limitación a la supraducción de estos pacientes por un fenómeno restrictivo, ¿está bien? Por el engrosamiento del recto inferior. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque hoy en día se suele medir con un índice de actividad la actividad justamente de la enfermedad, y tenemos en cuenta dos parámetros que son subjetivos, que nos va a decir el paciente que van a estar vinculados al dolor espontáneo provocado, pero después tenemos todo esto, que es todo lo que vimos acá. El ojo rojo, la inflamación conjuntival, la carúncula oblica, el edema palpebral y la quemosis. Todo esto tienen que evaluar cada consulta y ver con 3 positivos de estos 7, decimos que es un cuadro que está activo, ¿está bien? Y eso también puede modificar la conducta que tengamos a futuro. Hay otros parámetros que se agregan a estos, que son el estoftalmos mayor a 2 milímetros, una disminución de la motilidad ocular, puede estar en 8 grados, o una disminución de la agudeza visual en los últimos 3 meses. Esto es entre consulta y consulta. ¿Esto para qué? Para evaluar que esté progresando o no la enfermedad. Si estos parámetros dan positivos, quiere decir que no estamos controlando adecuadamente la enfermedad. ¿Bien? Así que esto tenganlo en cuenta, por lo menos siempre que evalúen bien estas cosas, para saber si está activo o no el cuadro. Está el consenso que les mencionaba, que es de la Sociedad Americana de Tiroides y la Europea, y este es el 2022 y este es el 2021, que es el de UGO, que es uno que se puso de moda y que se está usando bastante hace un tiempo, que es un estudio sobre la orbitopatía de tiroides hecho con oftalmólogos, endocrinólogos y demás. Y bueno, hacen las recomendaciones que uno debería aplicar a la práctica. Los pacientes, acá por ejemplo le marqué los pacientes con riesgo de desarrollar empeoramiento o progresión de la enfermedad, son los que tienen las formas activas, que son los que vimos recién con el cuadro, así que eso lo tienen que saber, los fumadores, los que tienen hipertiroidismo y los que tienen niveles altos de TRAB. Estas son cosas que tienen que evaluar en cada consulta para ver el riesgo que tiene el paciente de progresar, ¿está bien? Así que por eso se lo menciono. El paciente tiene que estar de nuevo, les repito, eutiroideo, ni hipo ni hiper, y la profilaxis con corticoide en aquellos pacientes que van a ser expuestos a radioterapia, ¿está bien? Son cosas importantes. La dosis va a estar indicada de acuerdo al nivel de actividad que tenga el paciente de gravedad. Acá le ponen 0,3, 0,5 miligramos, kilo, 0,1, 0,2. Nosotros acá habitualmente usábamos dosis de 20 miligramos una semana antes y una semana después del uso de la radioterapia, de la aplicación. Pero bueno, acá tienen, si quieren, una dosis que dan ellos, que digamos que tienen ya un consenso un poquito más actual. La de 20 es una dosis vieja que se sigue utilizando, pero por ahí está un poquito desactualizada. Pero bueno, lo importante es que le den corticoides, porque si no se pueden empeorar estos cuadros, se pueden prender fuego estos cuadros cuando se hace la radioterapia. Laboratorio, lo de tiroides, acuérdense del TRAB, siempre el TRAB, y yo les puse el ATRA,
Después le voy a explicar por qué, si no lo vieron nunca, pero hay un 5% de estos pacientes que pueden desarrollar, mejor dicho, en algún momento una miastenia. Son enfermedades autoinmunes y a veces van de la mano. Después vamos a ver alguna foto de eso. Obviamente la parte oftalmológica creo que tenemos que evaluar principalmente nosotros, campo visual OCT a todos, campo visual no se le puede negar a nadie, aunque el paciente esté bien, le pedimos campo visual y el OCT de papila. Acá ustedes ven la imagen característica del engrosamiento muscular, el respeto de los tendones, entonces siempre fíjense, músculo, vientre y tendones, si están comprometidos o no. Y fíjense, si bien este es un paciente que tiene un grado exoftalmo, fíjense dónde está el engrosamiento, fíjense que está más cerca del cono del vértice orbitario. Dos cosas de esto. Primero, a veces estos pacientes no le van a caer en la consulta con tanto exoftalmos o tanta manifestación que ustedes lo vean tan así llamativos. Cuando el engrosamiento más posterior cerca del vértice, a veces lo ven un poquito, cuando ustedes lo miran así a simple vista, no ven que no está tan comprometido, tantos exoftalmos y tantas quemosas. Pero fíjense que le está comprimiendo el nervio. No tiene, el nervio pasa por acá por el vértice y está totalmente aplastado. Estos pacientes son más peligrosos para la neuropatía que los que tienen un exoftalmo manifiesto, porque se acomoda todo hacia adelante, se va todo hacia adelante y el nervio se descomprime un poco. Entonces presten atención a esto, no se queden solo con la imagen que ustedes ven a simple vista, porque a veces se engaña eso. No siempre, pero alguna vez llega a tocar un paciente así. Presten bien atención dónde está el engrosamiento y siempre campo visual y bueno, obviamente mirar el fondo de ojo y demás, pero no le nieguen el campo visual a nadie. Obviamente los estudios TAC sin contraste, nosotros habitualmente acá en Argentina además pedimos TAC porque es lo que tenemos más accesible, lo más barato y con eso está bien. Si uno quiere ser más fino y demás, la TAC se pide previo a la descompresión quirúrgica para ver la relación ósea y los músculos. Y uno podría pedir la resonancia a consecuencia de STIR para ver el compromiso de los músculos, los tejidos blandos, en todos los casos que hay proptosis unilateral o marcada asimetría o sospecha de neuropatía óptica. Pero bueno, en la práctica habitual pedimos TAC, que es lo que conseguimos fácil y rápido, y la resonancia la pedimos cuando podemos evaluar con un poco más de detalle los tejidos blandos. El tratamiento, lo mismo de siempre, cesación de tabaco, la superficie ocular en aquellos pacientes que lo requieran, la reducción del edema que tiene el paciente por la mañana, disminuyendo la ingesta de sal, el dormir con la cabecera elevada, estas son recomendaciones que el paciente las puede hacer. Suplemento de selenio en los pacientes con orbitopatía leve, se le puede dar 200 microgramos, un comprimido por día, 6 meses, y el efecto en teoría les daría otros 6 meses más. Entonces lo pueden dar, no suele tener complicaciones ni nada y se considere es accesible. Y en caso severo de inflamación, obviamente los corticoides como ya saben, los biológicos, cada vez hay más, ahora vamos a ver algunos, y la radioterapia que hoy en día muchos la combinan ya directamente con el corticoide. ¿También? Estas son más recomendaciones del mismo trabajo. La dosis de corticoides, yo ahora les voy a mostrar un cuadro que no sé si no está más adelante. La dosis que ellos recomiendan en pacientes con cuadros moderados a severos puede ser de 0,5 gramos semanal por 6 semanas, ellos la asocian a micofenolato, y hay algunos casos que le dan un poquito más, de 0,75 gramos, todo esto endovenoso, ¿no? Obviamente, por 6 semanas, en aquellos pacientes que tienen la diplopía constante, pero tienen un compromiso muscular severo, una severa proptosis o compromiso de tejido blando severo. Se lo hago un marco porque es lo que tiene que ver con la clase esta. En los pacientes con estrabismo responden un poco menos al tratamiento, pasa como algo similar a lo que pasa en la miastenia, que son más difíciles de tratar, el estrabismo a veces queda muy difícil de tratar médicamente. Tenemos las inyecciones de triamcinolona intraorbitarias, que las parabulbales que habrán visto quizás en algún servicio de órbita, si rotamos por algún servicio de órbita o las harán ustedes y demás. Acá se usa mucho la ampolla de 40 miligramos mililitro
una vez por semana, se hace 0,5 mililitros en cada órbita para vulvar, una aplicación por semana, 4 semanas. Eso es lo que se hace habitualmente. Acá se hace mucho por los trabajos que hay de Edna, de Martínez y demás. En Europa y en Estados Unidos no la usan tanto, la reservan para aquellos casos en los que no se puede dar corticoide sistémico, ¿está bien? En algunos casos refractarios. No la usan, pero acá se usa bastante, así que acá la van a ver que se usa, en los servicios de órbita se usa bastante la triamcinolona para vulvar. No suele tener complicaciones, está descrito el aumento de la presión intraocular, eso va a generar un poco de volumen adentro de la órbita, y lo más grave sería que uno haga una hemorragia retrovulvar. En esos pacientes que ya tienen la órbita toda comprimida, pero es raro que haya una hemorragia retrovulvar con las agujas que utilizamos habitualmente. Y el micofenolato es un tratamiento que ellos lo usan de primera línea en asociación con el corticoide. Ahora vamos a hacer un cuadro sencillo para que lo vean. Y de todo esto, tratamiento de segunda línea. La radioterapia y los inmunosupresores que se usan de segunda línea para aquellos pacientes que no responden al corticoide. El teprotumumab, aparte de que se demostró bastante útil para lo que es el exoftalmos, es el que va a actuar, como yo les dije, sobre el receptor de insulina, del factor insulinosímil tipo 1, que es uno de los más nuevos, pero bueno, el tema difícil de esto es conseguir que te lo aprueben. El rituximab es uno de los más usados, pues uno de los que tenemos más experiencia hoy en día. Yo les estoy diciendo hasta ahora los tratamientos en función si son orbitopatías leves, moderadas, severas y demás. Bueno, estos son los criterios para determinar cuándo una orbitopatía es leve, moderada, severa, o es la que compromete la vista, que es la que genera la neuropatía óptica o el exoftalmos con compromiso de la córnea y demás. En las leves son aquellas, básicamente son aquellas que no van a impactar sobre la calidad de vida del paciente y la actividad del paciente, y por lo tanto no tenemos la necesidad de hacer un tratamiento inmunosupresor, por lo menos en el periodo agudo. Por lo general, como dice acá, retracciones palpebrales leves, un compromiso leve de tejido blando, un exoftalmos leve, y no van a tener una diplopia importante. La diplopia se puede manifestar de vez en cuando, pero o no tienen o es muy leve, que no requiere un tratamiento específico. En cambio, las moderadas o severas son aquellas que sí alteran la calidad de vida del paciente y justifican el uso de algún tipo de tratamiento inmunosupresor, o, como dice acá, quirúrgico. Son, por lo tanto, mayores retracciones palpebrales, mayor compromiso de tejido blando, mayor exoftalmos y una diplopia que cada vez es más constante, ¿está bien? Más persistente y más molesta para el paciente. Así que esto también para ustedes, tenganlo en cuenta cuando van a evaluar a un paciente, dónde lo van ubicando para saber qué tratamiento le van a hacer al paciente, cómo lo van a ir encarando. Esta es la forma leve. La forma leve, como dice ahí, no sé si llega a ver, está medio borroso, pero dejar el cigarrillo siempre, controlar la función tiroidea, tratamiento local, el que hacen todos los días con estos pacientes que vienen con el tema de la alteración de la superficie del ojo y demás. El suplemento con selenio, quizás es lo único que por ahí no están haciendo, algo que pueden aplicar en estos pacientes los primeros 6 meses. Y después no mucho más que eso porque el tratamiento es sintomático. ¿Está bien? En las formas moderadas a severas, que son aquellas que van a requerir un tratamiento inmunosupresor, lo mismo, el dejar de fumar. Acá ya tenemos que tener un contacto un poco más con el tema del manejo de la tiroides, del eutiroidismo y demás. Y el tratamiento que se le da, corticoides, ellos lo asocian a micofenolato. Está bien, en este protocolo está asociado a micofenolato. Acá normalmente las veces que se hacen estos protocolos, que se suelen hacer de 0,5 gramos semanales y demás, yo por lo menos las veces que los he visto sin el micofenolato, pero bueno,
se hace y se va viendo obviamente si responde o no. Se hace después otras 6 semanas con la mitad de la dosis. Si responde bien, si no responde, segunda línea. Cuando tenemos casos, como les mencioné antes, con unas dispropias un poquito más constantes, más molestas para el paciente, o con un compromiso severo del tejido blando, ya podemos hacer una dosis un poquito más alta, de 0,75, y lo mismo, 6 semanas, y después pasamos a la dosis de 0,5 otras 6 semanas y vemos si responde bien, si no responde, segunda línea, que son los inmunosupresores que le mencionaba antes. Eso es lo que tenemos acá. Podemos hacer otro curso de corticoides. Podemos asociar ciclosporinas, cetoquinas, que son los que tienen más experiencia, los biológicos, o la radioterapia, que para lo que es tema de estrabismo y demás es un poco más útil. ¿Está bien? Es un tratamiento más o menos general de lo que es la orbitopatía distiroidea, de acuerdo al grado de compromiso y demás. Vamos a ver algo ahora más específico de lo que tiene que ver con la parte muscular y ya vamos terminando. Para lo que es la diplopia, tenemos el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Siempre primero vamos a empezar en la etapa aguda por el tratamiento de la diplopia sintomático. No se opera, obviamente, como ya saben, esto en etapa aguda, tenemos que lograr que haya una estabilidad y recién ahí se opera. Entonces, en ese intervalo podemos hacer algunas cosas. Una es usar primas adhesivos, estos de Fresnel, para ayudar al paciente a que esté un poquito más cómodo. Se puede hacer la oclusión, si no, más molesto, más estéticamente puede quedar peor, pero bueno, se puede hacer la oclusión de uno de los ojos, por lo general el más afectado, para que el paciente no tenga la diplopia, por lo menos hasta que se estabilice el cuadro. Y también está descrito obviamente el uso de toxina botulínica, que tiene un efecto reversible, así que la podemos usar. Y vamos esperando mientras hasta que se estabilice todo, se inactive y después se vea el tema de la cirugía. La radioterapia, como les mencionaba, la vamos a usar, es un tratamiento secundario, no es un tratamiento que usamos de inicio, en formas, como dice ahí, moderadas a severas, como les mostré antes. Esta es la dosis de 20 Gray, se puede usar en 10 días, se puede espaciar en más, eso de acuerdo a la práctica del lugar donde se haga. La contraindicación en pacientes menores de 35 por el desarrollo de tumores a largo plazo, y en los pacientes diabéticos e hipertensos, más que nada aquellos que están mal controlados, pues puede tener una retinopatía diabética o hipertensiva. ¿Está bien? Así que estas son las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de indicar una radioterapia. Entonces la vamos a usar en los pacientes con la orbitopatía moderada severa y que tengan esta diplopía progresiva, que no responda al corticoide y demás. Como tratamiento secundario podemos usar la radioterapia y se está usando asociada a corticoides. Habitualmente se usa sola, pero se puede usar. Se demostró que tenía más efecto, andaba mejor si se asociaba a corticoides vía orales o endovenosos. ¿Está bien? Y después tenemos la cirugía. La cirugía, como ustedes saben, hay un orden. Primero se descomprime la órbita porque es un procedimiento de urgencia, entonces cuando es necesario el primer procedimiento es la descompresión. Después, una vez que se estabiliza el cuadro, el estrabismo, y finalmente la retracción palpebral. Se opera en ese orden. ¿Cuándo operamos el estrabismo? Cuando hay diplopía o hay un tortícolis compensatorio por el trastorno motor que tiene el paciente. Los requisitos para poder indicar una cirugía, que tiene que haber una estabilidad del estrabismo, mínimo de 6 meses, una estabilidad del cuadro tiroideo, y no tiene que haber inflamación activa. O sea, todas las evaluaciones que yo les mostré antes para ver si hay inflamación o no, tiene que estar inactivo el cuadro. Y la técnica habitual es el retroceso de los músculos afectados. ¿Cuántos se retroceden? ¿Cómo? Eso no hay. Las tablas que ustedes vieron a lo largo de esta cursada, van a ver a lo largo de la cursada sobre el retroceso de acuerdo al músculo, posición y demás. Acá no se aplica porque esto es variable.
¿Está bien? Uno lo ve solo en el momento de la cirugía. Hay algunas personas que usan suturas ajustables justamente por eso. Las suturas ajustables, no sé si ya se las vieron o la van a ver, permiten que post-quirúrgico uno pueda ajustar y tensar un poquito más el músculo y corregir un poquito si la cirugía no quedó del todo bien. ¿Está? Es decir, no se termina de ajustar en el momento de la cirugía, sino se ajusta después. De esto no lo hacen todos, lo hacen algunos, pero bueno, está descrito. Bueno, también se pueden asociar los rectos inferiores a sección de fibras del oblicuo superior. ¿Y cuál es el objetivo de la cirugía? Que el paciente en posición primaria y mirada inferior, que la que usamos para caminar o para leer, el paciente no vea doble, nada más que eso. Después, en otras posiciones puede ser que vea doble, eso no lo podemos manejar. En estos cuadros es más difícil, pero evitar la diplopia en posición primaria y mirada inferior es el objetivo que hay que explicarle al paciente previo a la cirugía, obviamente. ¿Qué característica tienen estos músculos que son fibrosos y tensos? Son de difícil acceso por todo el compromiso orbitario. Puede haber incarceración, no sé si acá se llega a ver, del músculo si hubo una descompresiva previa, por alguna urgencia, el músculo se mete donde se hizo la descompresiva y cuando lo vas a operar te encontrás con el músculo está encarcelado. En el momento de la cirugía, obviamente si fue una cirugía de estrabismo, se hace con anestesia general y ahí se hacen las aducciones forzadas para ver la tensión de los músculos y demás, a ver cómo se mueve el ojo, cómo se desplaza. Y tengan en cuenta que si se operan rectos verticales, inferior o superior, podemos, por el tema del ligamento del óculo y demás, tener alguna alteración palpebral en estos pacientes. Así que eso hay que tener mucho cuidado, porque puede empeorar la retracción palpebral tanto superior como inferior en estos pacientes. Así que eso y nos empeoraría el cuadro, obviamente. Para terminar, dos cosas le voy a mencionar que por ahí ya las saben, pero por las dudas, por si no las conocían. Uno, la miastenia. Como le dije al principio, le podemos pedir, no hace falta pedirlo de entrada, pero le podemos pedir el ACRA o tenemos que tenerlo en cuenta, pedirlo en algún momento, porque estos pacientes pueden llegar a desarrollar una miastenia con el tiempo. Y lo que van a ver es esto, que les puede aparecer una tosis al paciente, cosa que no esperaríamos en un Graves, puede aparecer una exotropia o cualquier otra alteración de la motilidad ocular, que antes no tenía en un paciente que está estable con su histiroidismo y demás. Entonces tenemos que sospechar, es más común por lejos en la mujer que en el hombre esto, pero tenemos que sospechar una miastenia. Más el paciente nos dice que empeora los síntomas a lo largo del día, es un cuadro clínico característico de la miastenia ocular, ¿está bien? Que con el cansancio y el esfuerzo empeora. Le pedimos el ACRA, si está en condiciones se podría pedir el electromiograma de fibra única. Digo en condiciones porque a ver que el paciente haya tenido cirugías o alteraciones que hagan que el electromiograma de alterado y no nos aporte información útil. Pero le pueden hacer un test de esfuerzo, como ven acá, y el test del hielo. Eso acuérdense de hacerlo, que es fácil, lo pueden hacer en 2 minutos y da mucha información. Por lo menos ya se orientan al diagnóstico, ¿está bien? Y lo otro es también, por ahí ya lo conocen, ya lo saben, así que, pero bueno, por las dudas, el diagnóstico diferencial en las imágenes entre orbitopatía, distiroide y miositis. No sé si ya lo conocen. Yo les había comentado en el Graves el engrosamiento del vientre muscular y el tendón normal, el tendón fino, característico del Graves, y en la miositis, aparte bueno, este es un cuadro muy florido de miositis, tiene el compromiso de todo, pero fíjense que el tendón está totalmente engrosado. Esto es característico de la miositis, ¿está bien? Así que eso no se lo confundan, porque acá es muy fácil poder darse cuenta por este cuadro, pero a veces en las miositis pues le aparece, como acá, una sinusitis dermoidal, un engrosamiento de un músculo del recto medio que está en contacto, y uno por ahí, pacientes que son distiroides y demás, sospecha que es un Graves, y lo que tiene es un cuadro inflamatorio del músculo, ¿está bien? Por eso, en este caso, a diferencia del Graves, lo más común es el recto medio, después el recto superior, recto lateral y por último el recto inferior. El Graves sería el más común, el recto inferior. Pero bueno, tengan en cuenta porque el tratamiento
va a variar y el enfoque del cuadro va a variar y demás.